Y seguimos ahora en la hora del café. Nada mejor que hablar con Octavio Rojas, charlar un poquito de comunicación en crisis. Estábamos comentando antes, ¿a qué te refieres? Bueno, es que yo creo que hay que revisar un poco los paradigmas que hay actualmente sobre las crisis. Justamente es algo que ayer estaba hablando con un experto en comunicación de crisis. Estamos pensando en escribir un libro porque en medio de una larga crisis que hemos tenido económicamente hablando, pero también otra que desgraciadamente acaba de mostrar su guerra más terrible, que es la crisis de inseguridad por los ataques yihadistas. Eso cómo afecta a la comunicación en general, a la comunicación corporativa, a la comunicación de marketing, a la comunicación de turismo y evidentemente también a la comunicación online. Por debajo de todo esto también está la propia crisis de los medios de comunicación, que cada vez venden menos periódicos, tienen el problema de los adblockers, en las redes sociales se difunden un montón de rumores. Es decir, hay un cóctel de temas, de elementos que pueden en algún momento pues tanto tener repercusiones en el mundo real, en el mundo tangible, como también en el mundo de la reputación, en el mundo de los intangibles. ¿Qué soluciones podemos encontrar, por ejemplo, para el caso de la crisis de la comunicación online? ¿Qué solución se puede aportar? Bueno, depende de lo que estemos hablando y desde qué punto de vista, ¿no? O sea, si se trata, por ejemplo, un caso de las empresas, la gente que puede estar hablando sobre ellas puede pasar de decenas a miles en muy poco tiempo. Pero como no es algo que necesariamente implique a la vida de la gente, puede ser algo que sucede en un pico y se mantenga durante quizás un día, probablemente dos, y ya tres, y probablemente. Pero ¿qué pasa en aquellas en donde hay una preocupación de la gente por su seguridad, por sus clientes, por la continuidad de sus negocios o de sus trabajos? Eso evidentemente es algo que puede llegar a afectar y puede llevar a la gente a tomar decisiones o a ponerse en estados de pánico. Pongamos un ejemplo. Imaginamos que fuera de un centro comercial o al término de un partido de fútbol existe un atentado yihadista y de repente alguien, por la razón que sea, indica que hay otros yihadistas en tal sitio. Hay unas personas que pueden ser de ascendencia árabe y que pueden en algún momento verse implicados siendo totalmente inocentes, simplemente por la reacción o la sobrereacción que puede estar dando. Y también esta misma sobrereacción en el caso de los centros comerciales o de las grandes superficies. La gente se va a plantear, si voy a esa gran superficie porque hay una gran concentración de gente, puede ser que me toque un atentado. Entonces eso puede hacer que también haya un convulsione y determine también los comportamientos y en definitiva pues también las optaciones diarias de consumo, de ocio y también de decisiones con respecto al día a día, en la vida del día a día. ¿Y la solución a esto es coartar un poco o poner límites a lo que se difunde en redes sociales, por ejemplo? Eso es un problema que es una discusión donde prácticamente nadie tiene una única solución. El ceder libertad por seguridad, eso es un principio de fascismo, es decir, ¿quiénes son los que deciden cuáles son los umbrales de quién es culpable por hacer qué? Imaginamos que con los recientes atentados se difundió los medios de comunicación yihadista y había mucha gente que no los conocía. Por ejemplo, yo no sabía y había medios de comunicación que publicaron los enlaces para que la gente lo viera. Ese es lo que hicimos a ese sitio. En algún momento puede ser utilizado en nuestra contra en un juicio y si es así, ¿por qué? Hay una serie de interrogantes que es muy difícil que la gente pueda establecer. Hasta aquí llegamos, o que sea un juez el que también tenga ese conocimiento y esa sensibilidad para poder establecer y separar el grano de la paja. Habrá gente que diga, sí, pero es que es muy fácil, porque si tú probablemente tú estuviste en ese sitio, tú eres una persona que te conocemos de hace tiempo y tú no tienes cara de yihadista. Bueno, pero ¿qué cara tienen los yihadistas? ¿Son barbudos? Pues como los hipsters, que han dado palizas en diferentes partes del mundo porque parecen yihadistas.
Entonces, no es un tema sencillo, libertad por seguridad, es una discusión que creo que lo tienen que hacer personas capacitadas, porque desgraciadamente, y lo hemos visto con varios laudos en diferentes temas, los jueces no están preparados, no están actualizados, igual no todos, pero hay una gran mayoría que no están actualizados para saber las nuevas problemas y las nuevas decisiones que se abren en la comunicación online y con todos esos ingredientes que he comentado antes. ¿Y en los medios de comunicación offline? Bueno, ellos tienen su propia batalla, tienen dos crisis juntas, la crisis del modelo de negocio, que cada vez venden menos periódico y entonces, claro, no pueden estar exigiendo unos determinados honorarios, unos determinados fees por ojos o por gente que supuestamente ve sus medios y que en realidad no lo ven. Luego, por otro lado, está la competencia que hay tan grande online, en donde igual el mundo y el país están compitiendo con el New Yorker, con el New York Times o con el Washington Post en cuestión de contenido. Y luego también en el medio que te pilla más cerca, en el medio hiperlocal o en un medio muy especializado que va a profundizar en algo que los propios medios de comunicación no van a poder profundizar. Eso es algo que llevamos muchos años viendo y que cada EGM vamos viendo que se profundiza la crisis. Entonces, el resultado de eso evidentemente no va a ser bueno ni para los medios, pero tampoco para la sociedad, no hay que olvidarnos, porque va a haber menos periodistas que van a estar cubriendo las noticias, menos periodistas que van a estar verificando los datos, menos periodistas especializados que pueden tener una valoración que pueda en algún momento ayudar a la gente a tomar decisiones. El famoso periodista de periodismo de datos me parece muy bueno, pero si no hay una sensibilidad, al final, una sensibilidad humana, un tamiz humano, una visión y una experiencia, eso no sirve salvo para indicar cosas, pero no necesariamente para sacar conclusiones y sobre todo conclusiones que ayuden a formar una opinión y a tomar decisiones. Octavio también tiene su propia empresa, cuéntanos un poco a qué os dedicáis. Sí, somos Tú a Tú, somos una agencia de comunicación online, offline y mobile que ofrecemos a nuestros clientes soluciones a través de contenidos, creatividad y tecnología. Y estamos desde 2009 en España y hace unos 2 o 3 años abrimos también en Ecuador. Entonces tenemos clientes como la telefónica más importante de Ecuador, que es Claro. Aquí en España tenemos como cliente a la Federación de Centros Tecnológicos y también pues hemos tenido a clientes pues desde el ámbito de la alimentación como lo que es Amstel o Cruzcampo hasta temas muy tecnológicos como diferentes aplicaciones tecnológicas como WePlan o Oferta. Muy bien, Octavio, pues muchísimas gracias por acercarte a compartir con nosotros tu experiencia y por debatir con nosotros sobre comunicación, que no habíamos tenido este tema hasta ahora, y te agradecemos tu presencia aquí y deseamos que disfrutes del resto del día en FICOT. Muy bien, pues en una feria como FICOT, que es contenidos digitales, es sobre todo comunicación. Eso es. Y bueno, y si quieren saber un poco más, tuatupr.com. Muchas gracias.